Muy buenos días, apreciados hermanos. Nuevamente es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, no sé si tristemente o felizmente podemos decir, estamos concluyendo el trimestre. Lecciones maravillosas que nos dejaron gran enseñanza, lecciones que marcan nuestra vida y sobre todo, pues, eh, nos también nos dan un más o menos una, diría yo, eh, cómo estamos en nuestra relación con Dios y cómo estamos espiritualmente caminando la vida hacia la tierra prometida. Y precisamente esta semana que terminamos nuestro trimestre, pues es una bonita lección la que vamos a meditar, las recompensas de la fidelidad. Todo tiene una recompensa. Y la recompensa de la fidelidad, pues es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Y para hoy, lunes 20 de marzo, nos toca pues la vida eterna. Eh, ¿Cómo es esto de la vida eterna? ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta este punto? Bien, para introducirnos, como siempre, les invito pues a inclinar nuestro rostro reverentemente y tener palabra de oración. Así es que oremos. Señor, una vez más te agradecemos y de manera especial por permitirnos terminar este estudio que ha sido de gran bendición en nuestras vidas y agradecemos pues por la promesa maravillosa que tú tienes para cada uno de tus hijos al mantenernos fieles en los caminos que tú nos has dejado. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes y fieles a las normas y principios que tú has establecido y así poder tener esta recompensa maravillosa. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, a los seres humanos, como dice el actor de la lección, pues ya sea que nos guste o no, hermano, eh, el problema es cuando hay un decir, pues cuando dicen, te ponen contra la espada y la pared, pues no tienes opción, no tienes opción. Y aquí por eso el actor dice que a los seres humanos, ya sea que nos guste o no, nos espera, dice, una eternidad, según la Biblia. Esta eternidad se presentará, dice, en dos partes. A todos los espera una eternidad. Yo no sé si entiende este término. Yo si no, pues permítame que termine el pensamiento. Dice que nos espera una eternidad, ya sea una vida eterna, allá con el Señor, o una muerte eterna. Una de dos. Allí no hay para dónde. Una de dos. Dice que no podemos estar con un pie en un lugar y con el otro pie al otro lugar. O te quedas en la vida eterna o te quedas en la muerte eterna. Y eso, mis apreciados hermanos, este, esto es decisión nuestra. Nosotros decidimos a dónde queremos estar. Ahora bien, ¿cómo vemos esto? Eh, Dice Romanos 6:23, o sea que la lección nos presenta las alternativas y nos presenta cómo se da esto. Vea, Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí? Porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el concepto. Ahora bien, tenemos el otro texto allí que ese lo conoce todo el adventista del séptimo día, San Juan 3:16, que también ahí está la promesa, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora bien, aquí nos está presentando los dos aspectos. Nuestro vivir de pecado nos lleva a la muerte, pero tenemos la salvación de que si realmente creemos en el Señor Jesucristo, el texto dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama a nosotros como sus seres creados, no en el pecado. Hay que diferenciar. Por eso él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en él crea. Ahora bien, el asunto es que Dios nos ama, pero no en pecado.
Él aborrece el pecado. Y aquí es donde debemos de entender, vamos entendiendo, más bien dicho, la situación. Dice que cuando el Señor venga, Él viene a acabar con el pecado. Y Él va a acabar con el pecado a donde esté. Entonces ese es el problema. Y por eso el apóstol Pablo lo resume allí, que porque la paga del pecado es muerte, simple y sencillamente. Y si el pecado está en mí, Dios en su afán, vamos a decirlo así, lo vamos a presentar en palabras humanas, en su afán de terminar con el pecado, como Él viene a destruir el pecado a donde esté, y si hay pecado en mí, pues me fui porque Dios quiere destruir el pecado. Ahora, hermano, es importante, vea que es importante, porque aquí es donde entra un juego de pensamientos, de ideas, y que, bueno, y que Dios es amor, y que Dios nos ama, y que Dios nos quiere salvar. Sí, pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Por ejemplo, lidiar con el pecado, dejar el pecado, porque debemos de tener claro esto, que como ya lo dije, Dios viene a terminar con el pecado y a donde esté el pecado, allí lo va a destruir. Y si en nuestra vida hay pecado, por lógica, nos va a destruir el Señor. Así es que entendamos eso. Ahora bien, vamos a la otra parte, que este sí me gusta, este relato, San Juan, capítulo 14. Y la pregunta que se dice acá es, ¿cuál es el consejo del Señor para nosotros? Dice en el versículo 1 y qué nos promete en el versículo 2 y 3. Vea qué interesante lo que dice San Juan. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, dice, muchas moradas hay. De otra manera los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el propósito de Dios. Es lo que Dios quiere para usted y para mí. Jesús dejó esa promesa maravillosa. Y ahora, hermano, qué certeza, el punto es que la lección nos está mostrando en este día es qué certeza tenemos nosotros de esta promesa. Porque cualquiera puede decir, mire, yo me voy, pero voy a regresar. Pero qué certeza tenemos nosotros de esta promesa. Dice que la certeza que nosotros debemos de tener es que Jesús ya vino. Él ya vino. Y aquí nos prometió, ahora me voy por un breve momento y lo que voy a es a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y es la promesa maravillosa. Muy bien, por eso dice la lección, en los últimos días de su ministerio terrenal, pronunció estas sorprendentes palabras de esperanza y valor para sus discípulos y para todos y cada uno de nosotros también. Estas palabras, dice, levantarían el ánimo en tiempos de desaliento y prueba, dice. Y deberían hacerlo, dice, hacer lo mismo por nosotros. Esto es así, mis hermanos. Y yo siempre he dicho que aquel hijo o hija de Dios que no tiene ese concepto claro, que después de esta vida hay otra y mucho mejor, pues yo no sé a qué le está apuntando. Jesús vino, dice, del cielo, volvió al cielo y nos prometió, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, también estén, dice ustedes. Y más que cualquier otra cosa, dice, la muerte de Cristo en la cruz es su primera venida, dice, es nuestra mayor seguridad de la segunda venida. Esa es la mayor seguridad que nosotros debemos de tener. Porque sin la segunda venida, dice, ¿de qué serviría la primera venida? ¿Qué chiste hubiera tenido o tendría si Él no va a venir otra vez la primera venida? Que vino a morir por nuestro pecado, vino a sufrir. Ahora ya la segunda venida, como algunos pasajes de la Biblia lo presentan, acuérdese que ya no viene como vino la primera vez. Dice que en su segunda venida, bueno, Apocalipsis lo presenta maravillosamente, viene como rey de reyes, dice, y señor de señores, a pagar pues y a dar a cada quien pues, conforme haya hecho su voluntad.
Así dice, como estamos seguros de que Jesús murió por nosotros en la cruz, hermano, debemos tener la convicción, dice, que cumplirá lo que prometió. Vendré otra vez, que no le quede la menor duda, que no le quede la menor duda. ¿Y por qué me hacen esta pregunta a mí? ¿Por qué me invitan a que yo tenga esta seguridad? Que así como Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, porque él no tenía pecado, sino que vino a morir por mí y por usted, y que vino a morir por nuestros pecados, debemos tener la seguridad que él vendrá otra vez. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pedro él ya lo menciona, ¿no? Que algunos se decepcionan. Ay, dicen, bueno, eh, esto lo vengo oyendo desde hace años. Y lo mismo sigue. Yo no veo que venga el Señor. Ah, hermano, pero que viene, viene. Que no le quede la menor duda. Yo recuerdo un hermano que decía, yo quisiera. Y yo digo que quizás no me voy a morir yo sin antes ver la venida del Señor Jesús. Lastimosamente murió. Y ahí está esperando está en el reposo, diríamos así, ¿no? Esperando la venida del Señor Jesús. Mis apreciados hermanos, que el Señor viene, viene, dice. Y lo llevaré conmigo, dice, es la promesa, para que donde yo esté, ustedes también estén. Bueno, pero la pregunta, la reflexión es, ¿cómo comenzamos el estudio de este día, lunes 20? ¿Cómo lo comenzamos? Que quiera o no quiera usted va a experimentar una eternidad en en dos partes, vamos a ir así. Vida eterna o muerte eterna. Y la pregunta al final que nos hace es, ¿en cuál de las dos quiere estar? Esa es la pregunta. ¿En cuál de las dos quiere estar? ¿En la vida eterna, disfrutando esos mansiones celestiales que el Señor ha ido a preparar para nosotros? ¿O quiere ser parte de los que van a resucitar, por supuesto, y luego morirán para nunca más volverse a levantar? Quiera el Señor, mis apreciados hermanos, que nosotros estemos haciendo preparativos para que nuestra decisión sea estar en la vida eterna, disfrutar de las maravillosas promesas, porque esta es una de las muchas y grandes promesas que el Señor dejó para aquellos que se mantengan fieles a sus normas y a sus principios. Termino con el pedido que nos hacen. Reflexiona sobre la idea, dice, que la primera venida de Cristo es la garantía, hermano, de su segunda venida. Reflexionen eso. ¿Y por qué nos piden que reflexionemos? Porque no, como dije, ya lo dije, no tendría ningún sentido que Jesús hubiera venido su primera vez a sufrir, como decimos, y a morir por sus pecados, por mis pecados, y que no regrese nuevamente para cumplir la recompensa que tiene para cada uno de nosotros. Sigue la reflexión que dice, ¿qué sucedió en la primera venida? ¿Qué hace de la segunda venida? Dice, una promesa en la que podemos confiar. Ay, hermano, como de esto, sigo insistiendo, ¿qué necesidad hubiera oído de que Jesús viniera a padecer y a morir la muerte que, bueno, a padecer lo que padeció y a morir la muerte que murió, si no regresara por segunda vez a cumplir todas sus promesas que dejó para aquellos que sean fieles y se mantengan fieles hasta su venida? Nuestra tarea es mantenernos fieles, mantenernos fieles. Acuérdese, la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, lo complementa el autor de la lección, porque de tal manera nos ha amado Dios, hermano, que entregó a su único hijo para que nosotros pues podamos ser salvos en todas sus acciones que él hizo para darnos la vida eterna. La salvación está. Yo recuerdo que un hermano la presentaba sencilla, pero esto significa buscarle el sentido y darle la debida también explicación. Porque el hermano solo decía, la salvación está, y solo está de que usted la vaya a agarrar. Usted no tiene que hacer nada ya, solo de ir a tomar.
esto, por supuesto, hermano, lo que el hermano quería decir es que Jesús había hecho ya todo para que nosotros seamos salvos. Pero, vaya, aquí vengo por mi salvación. No, no, no es así. Usted tiene que hacer también una parte. Estoy insistiendo en mantenernos firmes y fieles si queremos disfrutar de esta maravillosa recompensa que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Por supuesto, aquellos que se mantengan firmes y fieles. Enfatizo siempre eso. No te descuides de tu salvación. La salvación es gratis porque no tiene ningún precio. El precio sería tu vida. Pero entonces, ¿de qué serviría? Como pecador, moriría y te perderías como pecador. Tenía que morir uno sin pecado para que pudiéramos nosotros en él hallar gracia y poder ser salvos. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude en esta semana y a mantenernos, insisto, firmes y fieles en nuestras normas y principios si queremos disfrutar de esta maravillosa recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones en esta semana.